soy Serena Brigidi, soy doctora en antropología de la medicina y soy experta en cuestiones de género, interseccionalidad y salud. Soy madre de 2 hijas y un hijo y soy también presidenta del Observatorio de Violencia Obstétrica en España. Me ocupo de violencia obstétrica y salud sexual y reproductiva. Y hoy hablaré del concepto de interseccionalidad, de género y aplicado a la salud, y intentaré aportar algunos ejemplos vinculados con mis investigaciones, tanto con la infancia, con niñas y niños, vinculado con el dibujo del parto, para poder hablar del proceso de socialización y de la violencia obstétrica con un colectivo, con diversos colectivos migrantes aquí en Cataluña. Bien, empezamos entonces con esta imagen para poder hablar de interseccionalidad de género en salud. Esta es la idea de la charla que voy a comentar con vosotras y vosotros. La idea es poder hacer una reflexión rápida sobre la vulnerabilidad y la condición inerme que nos permite también introducir esta vulneración constante de derechos sexuales y reproductivos, mencionar el proceso de medicalización porque tiene que ver con la forma con la cual entendemos y transformamos los cuerpos de las personas, pero en particular los cuerpos de las niñas, de las mujeres y de las personas ancianas, de las mujeres ancianas. Y también nos centraremos en este concepto que es el embarazo, parto, la lactancia materna, la crianza, el puerperio, para poder también resignificar la violencia obstétrica, que es un tema que ya saben que está eh, bastante sobre el papel, ¿no? En este momento. Todo esto con la finalidad de poder introducir la idea de la pedagogía de las posibilidades, es decir, mi aportación, mi propuesta es centrarnos más en esta línea feminista, ¿no? De poder el cuidado en el medio de nuestras vidas. No podemos hacer todo esto sin pensar en la visión interseccional, por lo tanto, el feminismo interseccional, y hablar de este marco teórico que es el marco sexo-género. Asimismo, para poder hablar de proceso de medicalización y de esta visión de los cuerpos de las mujeres, necesitamos también entender cómo acciona el proceso de socialización. Es decir, el proceso de socialización normalmente hacemos referencia a 3 pilares fundamentales de nuestra vida, que son la familia, la sociedad y de forma tradicional la televisión. Pero claro, hoy en día no hablamos de televisión, hablamos de las pantallas, ¿no? De las redes sociales. Claro, todo esto influye, determina la forma con la cual voy construyendo las ideas sobre, por ejemplo, las mujeres o el proceso de embarazo o el parto, la lactancia materna, sobre los modelos de ser madre, de familia, de ser padre, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de proceso de medicalización, tenemos que ser conscientes que seguimos hablando de un modelo médico hegemónico que está centrado sobre el concepto de universalismo, paternalismo, esencialismo y androcentrismo. Por lo tanto, todo este discurso es poder también romper esta visión universal con la cual nos acercamos y pensamos que el colectivo de las personas es igual y podemos trasladar acciones políticas o determinadas formas de cuidado a todo el mundo para poder introducir esta idea de la interseccionalidad, es decir, la conciencia de la diversidad. Bien, entonces vamos a introducir el concepto de vulnerabilidad con esta imagen, que es un murales de un barrio de Barcelona que se llama Barrio de Vallcarca, que ha sido un barrio muy característico dentro de la historia de la urbanización de Barcelona. Está escrito en catalán, pero yo creo que se puede entender, ¿no? Hay una mujer que se está agarrando el corazón, ¿no? Este corazón que realmente es una forma de tellera, ¿no? Es una forma para poder versar el té y hay como etiquetas, ¿no? Entonces hay la etiqueta de vaga, débil, volátil, culpable, pues que las mujeres hacemos cuento, que somos dramáticas, que somos inútiles, que somos raras. Y claro, todo esto corresponde un poco con esta idea, ¿no? De las características del mandato de género, con las formas con las cuales la sociedad describe el hecho de ser mujer, el valor que otorgamos a las mujeres.
Muchas personas siempre dicen, pero las cosas están cambiando. Sí, están cambiando, pero este cambio no necesariamente tiene una base sólida y sobre todo compartida entre diferentes personas. Lo que quiero decir es que va a ser también una de estas propuestas, que es importante mantener una diversidad en el discurso para poder generar un pensamiento crítico, pero al mismo tiempo poder estimular unos valores, es decir, unos conceptos que tienen que ser compartidos y fundamentales, como el valor que otorgamos a las mujeres, a las niñas dentro de la sociedad. Y quiero hacer un ejemplo. Pues hay muchos estudios que nos están diciendo que aquí y ahora, con aquí y ahora estoy hablando de un contexto, por ejemplo, como Cataluña, como Barcelona ciudad en el 2022, las niñas se definen a sí mismas como menos inteligentes de sus compañeros chicos. Y esto ocurre ya a los 6 años. Es decir, que esta idea, ¿no?, de ser rara, de ser vulnerable, de ser débil, de ser vaga, es algo que acompaña la historia de la vida de las mujeres. Entonces, hay algo que está fallando en nuestra sociedad y tenemos que hacernos preguntas. A nivel filosófico, si hago una referencia a la filosofía feminista, la idea de vulnerabilidad realmente es un estado permanente. Lo que quiero decir es que no tenemos que patologizar la vulnerabilidad. Muchas veces nos sentimos vulnerables y no pasa nada. Lo que es más significativo dentro del discurso que haremos sobre violencia, sobre medicalización, etcétera, etcétera, es realmente la idea de condición inerme. Por esto yo diferencio la vulnerabilidad como algo que experimentamos todos y todas de la condición inerme. La condición inerme es una opresión, es cuando alguien se encuentra en una situación de pasividad, de impotencia, está padeciendo violencia y no puede fugarse, no puede responder, no puede salir. Es una violencia unilateral, ¿sí? No es una guerra, ¿sí? Porque no hay simetría, no hay paridad, no hay reciprocidad, a pesar dentro del proceso de salud. ¿Qué significa todo esto? Entonces, la otra persona, que muchas veces esta otra persona simbólicamente está encarnada por una institución, es omnipotente. Por esto, el concepto de violencia obstétrica que intentaré introducir constantemente en esta charla tiene que ver con la condición inerme y tiene que ver con estos significados simbólicos que atribuimos a la violencia institucional. No es tanto el sujeto, ¿sí?, que puede ser un médico, que puede ser una enfermera, que puede ser, etcétera, etcétera, es cuanto la representación de este dentro de un proceso de salud donde no hay reciprocidad. En filosofía feminista, la condición inerme hace referencia, y no acaso, al recién nacido. Es decir, el recién nacido está destinado a fallecer si no le cubrimos, si no le nutrimos, si no le amamos, si no nos ocupamos de él o de ella. Por lo tanto, lo que suele ocurrir en violencia obstétrica es exactamente lo mismo, pues una mujer se encuentra en una situación de pasividad, de incapacidad de poder hablar, conversar, decir, reflexionar, de reciprocidad con la estructura sanitaria y vive esta forma de expropiar su parto, su experiencia, y quien decide son otras personas. Todo esto tiene que ver con el proceso de medicalización. No entraré en los detalles del proceso de medicalización, cómo, cuándo y por qué. Simplemente decir que cuando hablamos de medicalización estamos hablando de un proceso que ha vivido toda la sociedad, en la mayoría de sociedades en el mundo. Y esto significa poder comprender, explicar, justificar, elaborar, categorizar un cuerpo a partir de una visión médica. En términos más sencillos, es observar todos los procesos fisiológicos que las personas viven, en el caso de las mujeres, la menstruación, el parto, el embarazo, la lactancia materna, la menopausia, etcétera, etcétera, como algo que tiene que ver dentro de un campo médico, extirpando este concepto social y cultural que tienen a que ver, ¿no?, que contextualiza y que marca las experiencias. Entonces, no es algo que tiene que ver con la enfermedad, sino es un proceso de salud y como tal tenemos que comprender y justificar y trabajarlo desde un marco tanto biológico, pero también sociocultural, económico, político
ambiental. Si no, este proceso de salud falla. Teniendo en cuenta que la mayoría de profesionales de la salud no están educados ni formadas para trabajar la salud, que es un concepto que normalmente no se sabe qué es. De hecho, muchas veces en clase yo pregunto qué es la salud y la definición que las personas que están estudiando en el grado de enfermería, de fisioterapia, de medicina o incluso profesionales en activo, pues utilizan la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es una organización que no es funcional, que no tiene nada que ver con lo que para cada una de nosotras es salud. Lo que quiero decir es que la salud entra dentro de un territorio de complejidad. Y cuando utilizamos una definición que hemos preestablecido, que no es funcional, que no nos permite trabajar, atender, cuidar, claro, significa que no estamos todavía comprendiendo qué es esto de la salud. De hecho, muchas veces nos preguntamos el por qué un parto, que es un proceso de salud, que es un proceso fisiológico, está dentro de un hospital. Y por esto la idea, por ejemplo, que se está implementando muchísimo en Cataluña, que son las casas de parto, ¿no? Que es una experiencia que viven también otros países en Europa y que parece funcionar muy bien. En referencia a todo esto, hay esta imagen que ha sido muy famosa en redes sociales durante unos años atrás, ¿no? Sobre la experiencia de la lactancia materna y la idea de cubrir esta experiencia, ¿no? Que tenemos que cubrir estas tetas, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pasa que realmente hemos medicalizado, hemos entrado en una visión de cosificación de los cuerpos de las mujeres. Hemos interpretado, conocido, entendido los cuerpos a partir de una erotización y sexualización de los cuerpos, tanto que cuando observamos, y esto otra vez suele ocurrir en la mayoría de los lugares en el mundo, una mujer amamantar, no entendemos que aquí es un proceso de cuidado, de nutrición, de amor, de alimentación, pero interpretamos el hecho como algo sexual y por lo tanto nos molesta, ¿no? Y esta imagen de esta fotógrafa que ha sido una provocación, cuando las mujeres recibimos en cualquier sitio en el mundo, vuelvo a subrayar, de cubrirnos cuando estamos alimentando o trasladarnos, por ejemplo, en los lavabos o en determinados espacios cerrados, pues aquí la fotógrafa pone evidentemente pues una mantita en la cara de las mujeres, ¿no? Para decir qué pasa, ¿no? ¿Qué problemas tenemos con nuestras tetas y estos cuerpos que también van reproduciendo, van generando vida, van alimentando y nutriendo. Bien, para poder llegar a la interseccionalidad, utilizo un esquema, un gráfico que elaboró Patricia Hill Collins, que es una de las exponentes del feminismo interseccional afroamericano. Ella elaboró este gráfico en el 2000. Yo creo que todavía sigue siendo muy didáctico, o por lo menos yo pienso que es una forma sencilla para poder introducir qué es esta interseccionalidad. Hemos dicho antes, ¿no? Que cuando trabajamos la interseccionalidad estamos pensando a las diversidades. Yo suelo observar este gráfico a partir, evidentemente, la parte de arriba tiene un contexto de privilegios. La parte de abajo, ¿no? Son todas las condiciones subalternas, como la definimos en antropología, o de otra manera, ¿no? Condiciones de opresiones y también de resistencias. Estas líneas no tenemos que verla tal cual como unas líneas rígidas, pero como experiencias. Intentaré explicarme mejor. Yo defino estas líneas como ejes experienciales y la parte de arriba tenemos todas las experiencias que dentro de la mayoría de sociedades están interpretadas como privilegios, pero no necesariamente en todas las culturas determinados hechos, determinadas experiencias son un privilegio. Pensamos, por ejemplo, en el primer eje, ¿no? Que es la cuestión de género, el definirse, autodefinirse o ser reconocida como una mujer o como un hombre. En la cuestión del androcentrismo. Luego entramos también en partes que tienen que ver también con la práctica diaria y lo miraremos, ¿no? Cuando hablaremos, por ejemplo, de racismo obstétrico, es decir, la interpretación de una etnia a partir de su color de piel, como
una etnia privilegiada, como una etnia que puede acceder a determinados cuidados. Muchas veces cuando hacemos este discurso, las personas suelen pensar que aquí en Europa esto no existe, sí que existe. Todavía tenemos un racismo importante, a pesar de no tener una sociedad multicultural como pueden vivir otras naciones o estados en diferentes lugares del mundo, pero a pesar de esto seguimos con un racismo importante, importante, y lo miraremos, ¿no? El origen europea, ¿qué significa? Significa que evidentemente un pasaporte europeo sigue teniendo más privilegio de otros pasaportes. Ojo, cuando hablamos de esto no estamos diciendo que es justo, ¿no? Que no estamos hablando de algo que debería ser así y está bien que sea así. No son valores. Estamos hablando de cómo la sociedad interpreta determinados hechos que, por ejemplo, no podemos cambiar, como dónde he nacido. El hecho que yo tenga un pasaporte italiano no es un mérito. No he decidido, pero sí que tengo un pasaporte italiano. Y como tal, tengo el privilegio de poder acceder en la mayoría de países en todo el mundo, sin ser parada, sin ser cuestionada. Además, he nacido caucásica, blanca, ¿sí? Con ojos azules, rubia. Esto tiene un significado muy específico en la mayoría de partes del mundo. Aunque, claro, hay que decir, por ejemplo, que hay otro eje que pueden ver, que aquí pone colorism, es decir, la tonalidad de piel. El hecho que yo sea muy blanca, esto también es un privilegio en muchas partes del mundo, pero en otros contextos a mí no me dejan entrar o soy más expuesta probablemente a una violencia por mi color de piel. Es evidente que esto son lugares de minorías, ¿no? Pero es interesante entender todas estas condiciones de privilegio como experiencias, es decir, no como algo que está dato y sigue siendo por siempre, ¿no? Es algo que me acompaña durante toda mi vida, siempre depende del contexto, dónde estamos, el lugar, dónde estamos y el marco diacrónico en lo que estamos observando. Es decir, que la historia, la cultura y la geografía, ¿no? El lugar donde estoy, marca esto del privilegio o de una condición subalterna. Hago un ejemplo. Claro, ponemos aquí, bueno, Patricia Hill Collins pone aquí que la fertilidad es una condición de privilegio, sin duda alguna. Yo empecé mi charla diciendo, bueno, he tenido 2 hijas y un hijo. Claro, no les comenté si lo he tenido, si he adoptado o si he sido madre biológica, pero es evidente que en nuestra sociedad esto sigue siendo una característica de privilegio. Pero no podemos decir que la fertilidad es una experiencia que dura a lo largo de toda nuestra vida. Sabemos perfectamente las mujeres, ¿no? Que cuando la fertilidad acaba, el proceso de medicalización nos hace ver como personas que ya no somos útiles, que ya no somos importantes dentro de la sociedad. Es decir, que esto ya en mi vida va cambiando, va generando otras experiencias. Además, el contexto de la fertilidad, si lo ponemos en otros lugares en el mundo, pues no es un privilegio, sí, es una opresión. El hecho que yo desde a los 12 años me pueda reproducir y tener un hijo detrás de otro, sí, porque vivo una condición constante de violencia, porque he sido casada de muy joven, sí, y hasta que pueda quedarme embarazada porque no tengo acceso a ningún medio para prevenir y la posibilidad de decidir ser fértil no es un privilegio. Claro, entonces todo esto lo tenemos también que contextualizar, como le decía. Luego hay una parte más interesante también, que es la credencialidad, es decir, cuánto es importante dentro de nuestra sociedad y cómo hemos transformado la experiencia en el sentido de un saber hacer, de las habilidades. Pienso, por ejemplo, a la partería, ¿no? La partería tradicional, en algo que debe ser reconocido a partir de un título de estudio, como por ejemplo haber cursado pues, la especialidad en España de matronas, ¿no? ¿Qué valor tiene todo esto? Una mujer que desde muy pequeña ha visto la abuela y la madre con estas habilidades y ha sido una transmisión cultural, esta herencia cultural de la capacidad de acompañar a las mujeres, de contra tenemos, ¿no? Todos unos grados y unas estructuras. Esto también está marcado por el modelo biomédico, es decir, que el modelo médico hegemónico se define exactamente con todas estas especialidades. Y la habilidad y la experiencia siempre están observadas como algo de
inferior. Lo que es interesante de este discurso del privilegio y de las formas subalternas, que son también resistencias, es también entender el hecho que no es lo mismo, que es una frase que en antropología hemos aprendido a utilizar cuando nos encontramos frente a situaciones de salud, enfermedad, prevención, cuidado. ¿Qué queremos decir con no es lo mismo? Queremos decir que si yo accedo a un servicio sanitario aquí y ahora, a pesar del hecho de ser extranjera, de definirme, de autodefinirme como migrante, sigo siendo una persona con un determinado privilegio, porque tengo una tarjeta sanitaria, porque tengo un domicilio, porque puedo acceder y puedo expresarme, aunque no lo haga muy bien, pero puedo entender y las personas me pueden entender. Y no es lo mismo si soy una mujer racializada, si tengo un cuerpo que no es, entre comillas, considerado funcional, porque tengo una diversidad, ¿sí? Visible, evidente. No es lo mismo si no soy una mujer atractiva, joven. Es decir, no es lo mismo. Todo esto no es que se suman, cuidado, ¿eh? En la interseccionalidad no sumamos estos ejes. Entendemos cómo todas estas situaciones generan una amplificación en determinadas circunstancias. Por ejemplo, hemos llevado a cabo durante el COVID una investigación bastante peculiar con madres de clase alta, privilegiadas. Durante el COVID se encontraron con sus trabajos, con un sueldo alto, con sus trabajos de responsabilidades, elegido porque habían estudiado, porque han tenido suerte en la vida, etcétera, etcétera. Entonces, estamos trabajando con este colectivo que normalmente no se estudia, porque fijaros como la clase, desde siempre la clase económica, marca, ¿sí? El interés de la ciencia. ¿M? Entonces, bueno, por circunstancias, hemos optado para observar lo que estaba ocurriendo dentro de las casas de la familia de estas personas que de costumbre no han sido jamás mencionadas dentro de la literatura científica y nos interesaba saber cómo se redistribuía las relaciones de género dentro de estas familias durante el primer periodo de COVID, es decir, el lockdown, ¿no? Cuando hemos estado encerradas durante los primeros 2 meses. Claro, lo que hemos visto enseguida ha sido cómo estas mujeres, incluso a nivel de espacios, ¿no? Porque los espacios también nos revelan mucho sobre la ausencia de perspectiva de género en la sociedad. Y estas mujeres de repente se encontraron a trabajar en espacios de confín o compartidos y el despacho, la sala que había sido adivita a despacho dentro de la casa, se había reservado para él. Han sido todas parejas heterosexuales. De entrada, no lo han dicho, pero el trabajo de él era más importante de ella, a pesar del hecho que ella en muchas situaciones ganaba más y tenía un trabajo de más privilegios y más responsabilidades. Así que ella se encuentra a trabajar la cocina en el salón conjuntamente con las niñas y los niños que estaban haciendo clases virtuales. Es algo que imagino que a la mayoría de nosotras les suena. ¿Qué pasó? Pasó que también ellas se encargaron de todas las relaciones con el cole, de los deberes y también de la facilidad, de facilitar el contacto, la conexión virtual durante las clases. ¿Qué más ocurrió? Que además de los deberes, pues ella también se ocupaban del cuidado. El primer periodo ha sido. Parece que no nos hemos olvidado, pero ha sido bastante esquizofrénico también para las personas que no han sido profesionales de la salud, ¿no? Todo este desconocimiento se había traducido en desinfectar todo, cambiarse enfrente de la puerta, el abrir la puerta de casa parecía casi ya encontrarse con una situación de muerte, ¿no? Entonces, también todos estos aspectos, los guantes, las mascarillas, los horarios de salida de los niños y las niñas que han sido una locura, lo gestionaba ella. Y luego también había la educación física, es decir, este momento de actividad que se hacía hacer a las niñas y los niños, pero también a nosotras mismas. Además, habían las manualidades. Es decir, lo que quiero decir que de repente una mujer que siempre había sido acostumbrada a delegar a otras estructuras de cuidado institucionales o no institucionales para poder gestionar esta conciliación, entre comillas, se encuentra cargada de una situación que hace explotar. De hecho,
una frase que utilizamos mucho para definir todo esto ha sido la dignidad del tiempo, que muchísimas mujeres decían es que ya no tengo dignidad. Y esto entra dentro de una visión interseccional, es decir, se amplifican determinadas categorías en una situación extrema como ha sido el COVID. Otra imagen que desde mi visión representa perfectamente la interseccionalidad y no solo en términos de salud sexual y reproductiva, esta imagen de Laura Dodson cuando ella empieza a fotografiar 100 mujeres desnudas, ¿sí? Con sus tetas. Y aquí tenemos efectivamente, ¿no? Las mujeres que tienen unas mamas pequeñas o grandes que han sido reconstruidas o que hay una amputación por una mastectomía, mujeres que han padecido un cáncer, mujeres que están embarazadas, mujeres que tienen un pezón más grande o más pequeño. Es decir, aquí hay las diversidades. Por esto, vuelvo a subrayar, en el proceso de salud, enfermedad, atención, prevención y cuidado, decimos no es lo mismo. Si tu experiencia de vida, tu background, no significa que tenga que marcar, ¿sí? A vida. No es que yo sigo siendo italiana toda la vida. Claro, he nacido en Italia, pero tal vez llevo 20 años en Barcelona y antes estaba viviendo en UK. Es decir, es la posibilidad de comprender estas diversidades y esta experiencia dentro de un contexto de continuidad de las personas. Es esto lo que se intenta hacer constantemente cuando hablamos de interseccionalidad en salud, comprender que las personas son muy diversas, proceden de contextos diversos, tienen una visión de la salud, de enfermedad y de la atención vinculada con su forma de expresarse, con su cultura, con su familia, con su sociedad, y que evidentemente hay que encontrar un punto de conciliación entre un sistema biomédico y estas visiones individuales. Pero fijaros, todo esto no solo ocurre con personas que son extranjeras, porque esto muchas veces pensamos que toda esta diversidad está vinculada con personas extranjeras. No, está vinculada con cada una de nosotras. Cada vez que hacemos un juego en clase con personas autóctonas y preguntamos, ¿qué opinas tú del proceso de salud? ¿Cómo defines tú la enfermedad? Etcétera, etcétera. Tenemos experiencias y definiciones completamente distintas. ¿Esto por qué? Porque somos personas distintas. Por esto la introducción de una perspectiva interseccional y el concepto de este mecanismo entre el sexo y el género, ¿no? Que nos permite aportar profundidad. Todo lo estamos haciendo para mantener un nivel de equidad en salud. No estamos trabajando para la igualdad, ¿sí? Evidentemente, en este sentido, son iguales, deberían ser iguales los derechos, que son derechos fundamentales, pero luego estamos intentando desarrollar programas y políticas de forma ecua, ¿sí? Así que bueno, paso al siguiente tema. Lo que estamos viendo constantemente es que los roles y las posiciones de las mujeres dentro de la sociedad se naturalizan y normalizan. ¿Qué significa esto? Significa que acabamos con procesos violentos en lo que eran procesos fisiológicos. Por otra parte, encontramos una falta de referentes culturales, históricos, y que realmente la historia de las mujeres está construida a partir de las ausencias. Por esto me gusta mucho toda esta serie de esta artista, de Paula Rego, sobre aborto, porque realmente pensar cuántas veces, además de Frida Kahlo, que ha sido la única que hemos conocido, ¿no? En el marco incluso escolar, hemos representado, dibujado una experiencia que muchísimas mujeres han vivido. Y que, fijaros, realmente no sabemos el porcentaje, ¿no? Porque todavía a nivel mundial esto no lo conseguimos. Es decir, que incluso la estadística no nos acompaña por las dificultades que se pueden imaginar, ¿no? No es sencillo declarar ya en un contexto aquí y ahora, ¿no? Declarar de haber abortado. Imaginaros en lugares donde hay una persecución. La falta de referentes es evidente y es constante y es muy importante introducir el arte, el teatro, las imágenes para poder cambiar las ideas que las personas pueden tener. Luego, el uso de la ironía para poder describir los procesos fisiológicos. Em, claro, constantemente utilizamos esta forma para describir
El proceso fisiológico a partir de bromas, a partir de un sarcasmo. Esto otra vez tiene que ver con la falta de referencias, ¿no? Y luego la necesidad, ¿no? De clasificar, así de universalizar las experiencias, en este caso de la maternidad. Y claro, tenemos constantemente esta triada, como la defino yo, ¿no? Que es el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, a partir del cual no salimos de una, eh, de una visión, ¿sí? Y acabamos cosificando y sexualizando el cuerpo de las personas. Sigo un poquito más adelante para poder introducir un par de temáticas. La primera es la temática, como decía antes, del racismo obstétrico para ir acabando con la charla. El racismo obstétrico, pues lo define una antropóloga que se llama, se apellida Davis, en el 2018, pero tenemos también muchas referencias en literatura científica. Esto otra vez es una forma con la cual muchas de las profesionales de la salud se sienten ofendidas, pero no se trata, ¿sí? de, com- de algo individual, se trata de comprender la sociedad donde estamos, ¿no? Este vínculo entre patriarcado, colonialismo que constantemente tenemos. Hay mucha literatura sobre, por ejemplo, de una mayor resistencia al dolor de mujeres afroamericanas en comparación con las mujeres caucásicas, ¿sí? Es decir, que hay una negación del analgésico en determinados grupos étnicos. Asimismo, sabemos que hay un retraso en el diagnóstico en determinado grupo étnico. Y también pensamos constantemente que personas migrantes tienen expresiones de emotividad mucho mayor respecto a las mujeres autóctonas. Dicho de otra manera, que gritan más, por ejemplo, durante el parto. Por esto también se está trabajando el concepto de estratificación obstétrica interseccional, ¿no? Este proceso que es un proceso de construcción histórica y cultural que tiene que ver con la desigualdad, la desagregación y formas violentas que vigilan nuestros cuerpos y sobre todo los cuerpos de las mujeres migrantes para poder explicar todas estas formas diversas con la cual viven, ¿sí? Su proceso de salud sexual y reproductivo. Y un ejemplo que quería aportar es el ejemplo de un trabajo de campo que llevamos a cabo con Farmamonte y Cataluña, financiado por la Agencia Catalana de Desarrollo y Cooperación el año pasado. Aquí tenéis un fragmento, podemos ver un relato de las mujeres islámicas durante el parto y por otro lado de la tabla el relato de los ginecólogos obstetras hombres. El tema fundamental es la falta de entendimiento por parte del sistema biomédico de la posibilidad de pedir, ¿sí? una una médica mujer y no ser atendida por un médico, en este caso ginecólogo obstetra hombre. Como pueden ver, hay una falta de entendimiento y siempre se justifica todo esto, pero la interseccionalidad nos permite profundizar, no solo pensar que evidentemente estamos en un tema de respeto absoluto por ella, ¿sí? Por su religión y porque por la autonomía del paciente, pero que también hay una ausencia de formación en ginecología y obstetricia. Quiero también mencionar rápidamente, y luego voy concluyendo, que cuando hablamos de violencia obstétrica no estamos hablando solo de ginecólogos obstetras, estamos hablando de diferentes sujetos, cuerpos, identidades que participan, que están presentes dentro de este proceso de violencia. Por lo tanto, tenemos a las mujeres, porque no solo las madres hemos padecido violencia obstétrica, pero también las mujeres, porque es un proceso que va tocando toda nuestra salud sexual y reproductiva. Estamos también hablando de los cuerpos de los fetos, según el momento donde estamos en el embarazo, y también de los cuerpos de recién nacido. Tenemos muchos estudios de neuropsiquiatría que nos están evidenciando cuánto es importante el nacimiento para las personas, para el desarrollo cognitivo emocional de las personas. ¿No acaso Michel Audin dice constantemente que para cambiar el mundo tenemos que cambiar la forma de nacer? La violencia evidentemente se repercute sobre las personas que están acompañando, que están observando el parto, pero también sobre los familiares. Y luego los profesionales de la salud, que sí que ejercen violencia obstétrica, pero también padecen violencia de género y también violencia obstétrica.
constantemente. Hay que incluir en este discurso la estructura sanitaria y todas las formas burocráticas. La educación y la formación, lo mencionamos rápidamente antes, pero la educación y la formación realmente en ciencia de la salud y medicina es una ausencia de eh, perspectiva de género, es decir, no se trabaja la perspectiva de género de una forma transversal en cualquier asignatura, la interseccionalidad, las competencias éticas y las competencias humanas. Y luego el proceso de socialización que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, cómo vamos construyendo una maternidad, un parto, cómo lo transmitimos, cómo lo definimos. Así que acabo mencionando una propuesta, ¿no? Que es la propuesta de la pedagogía de las posibilidades. Para mí es necesario poder generar espacios de escucha, porque claro, necesitamos justicia, ¿no? Y esta justicia se tiene que convertir en una acción política. ¿Qué significa todo esto? Necesitamos mantener una interacción constante entre los sujetos, este diálogo, ¿no? Para desarrollar un pensamiento crítico. Y si no hay, se transforma simplemente en una recolección, por ejemplo, de violencia obstétrica. Y el problema es que cuando recolectamos sin generar una acción política, perdemos la unicidad y todas las experiencias se unifican dentro de un modelo de un sujeto mujer universal que tiene que ver con este modelo médico hegemónico. Entonces, es muy importante exponer la unicidad, la diversidad de las narraciones. Y luego otro punto es mantener una formación en una educación sobre la presencia, que es otro concepto clave en antropología, ¿no? Para decirlo en términos más biomédicos, la presencia tiene que ver con una capacidad de escucha activa, con estar. No estoy haciendo nada más, no estoy pensando en nada más, te estoy escuchando, te estoy atendiendo, te estoy cuidando. Es evidente que para llevarla a cabo necesitamos reivindicar tiempos y espacios dignos para profesionales de la salud. Y luego educarnos a la memoria, ¿no? Tanto a nivel material y inmaterial de los documentos, pero también con esta posibilidad de credibilidad, ¿no? Tenemos que reconocer el valor de la voz, de la expresión de las personas, sobre todo de las mujeres, y otorgarle credibilidad. Porque si no, evidentemente la violencia se silencia. Y luego la crítica, ¿no? Porque la justicia, como decía antes, no está solo construida de la observación de las reglas, sino también de la presencia de los valores. Es lo que marca la diferencia. Y esta capacidad crítica es la constante capacidad de observar los sujetos, que son personas, que son lugares, que son tradiciones, implicadas en un escenario concreto. Entonces, las reglas sin crítica y sin valores generan comportamientos violentos y no sabemos luego reconducirla. Y luego la complejidad, ¿no? Que también mencionaba antes, todo lo que acabamos de decir, ¿no? De la vulnerabilidad, de la condición inerme, del proceso de medicalización de estos cuerpos que están cosificados, sexualizados, nos hacen pensar que falta una complejidad, faltan herramientas, incluso de pensamiento teóricos, para poder indagar, que tienen que ver con la interseccionalidad y con el género y que nos permitan explorar esta complejidad. Así que esta es la propuesta que quisiera compartir con vosotras.